Estamos de vuelta con más de Panorama 5D, 6:30 de la tarde, 24 grados la temperatura, la sensación térmica la misma, 24 grados. Ya tengo a mi primer invitado de hoy, así que ha vuelto y le damos la bienvenida. Es un placer siempre tenerlo en el programa, al señor Gonzalo Facas, socio director de EIDISA. ¿Cómo estás, Gonzalo? Siempre al programa. Hola Florencia, perdón si estoy con un poquito de delay. Sentí ahí en un minuto que estaba con un poquito de delay y les pido disculpas si eso es así. No, ni te preocupes. Siempre tenemos algún problema de delay con esto de las comunicaciones, con Zoom, sobre todo porque, bueno, el mundo está utilizándolo y algunos seguimos todavía trabajando desde casa. A mí me gusta que pase esto, la verdad que no es lo ideal, pero es la mejor forma de demostrar de que el negocio nuestro de seguir desarrollando oficinas corporativas y la presencialidad es algo que no vamos a poder dejar de lado por ahora. Este, Así que en algunos casos me gusta, cada vez que tengo estas reuniones vía Zoom y pasan estos pequeños inconvenientes, trato de remarcar esto de que la presencialidad no hay con qué reemplazarla. Y de hecho la productividad muchas veces uno asocia la cantidad de reuniones que tiene por día con esto de las reuniones de Zoom, que antes uno por ahí tenía 3 reuniones al día, ahora puede tener 4, 5, 6 reuniones más. Pero al final del mes me gusta mirar el estado de resultados, ver realmente cuáles fueron los negocios concretados con uno y con el otro esquema. Y la verdad que a pesar de que uno piensa que es más productivo de esta manera, todos en el mundo nos estamos dando cuenta que la productividad, la creatividad sobre todo de la gente está muy asociada a la presencialidad. Es como que demanda mucho presencialidad para poder lograr buenos resultados en las empresas. Así que estamos muy confiados en nuestro negocio de oficinas corporativas. Y vos sabés que, Gonzalo, también otra de las cosas que veo de todo lo que nos estuviste hablando, lo poco que estuviste hablando, pero de este tema, aquí en Paraguay le gusta mucho a la gente ver, darte la mano, estrecharte, tomar un café, ir a visitar la oficina. No es lo mismo los tratos que uno puede hacer vía una computadora o un teléfono que cara a cara ahí en la oficina. Absolutamente, sí, sí, así ha sido. Y de hecho, bueno, nosotros tenemos generalmente lo que son negociaciones de real estate y de comprar terrenos y buscar de avanzar con determinados proyectos. Ha sido para nosotros sumamente duro este año, pasado, por supuesto, y lo que va de este año porque nos llevó mucho más tiempo de lo que nos llevaba habitualmente. Y nos sorprende ahora que empiezan a abrirse un poco las fronteras y que mis socios pueden venir de Argentina y que nos juntamos y por ahí lo que hacemos en una reunión de presencial, conociéndonos y todos teniendo esa sensación de que estamos todos juntos y que nos conocemos y que nos percibimos de cómo somos realmente, las cosas avanzan. En una reunión presencial equivale a 20, 30 de las reuniones que son vía Zoom. Entonces, sí, es algo que extrañamos mucho y que poco a poco vamos a ir volviendo. Espero que no tengamos ningún rebrote, ninguna novedad de alguna nueva pandemia, porque la verdad que ha sido muy duro para todos. Esta pandemia ha sido muy duro para todos y nos va a tomar mucho tiempo revertir todo lo que se perdió durante esta pandemia. Sí, totalmente. Y hablando de todo esto, ¿me podrías dar la situación actual? Porque me decías que ha sido muy duro, pero ¿cuál es la situación actual de las inversiones en edificios corporativos? Bueno, los edificios corporativos tuvieron una ocupación próxima al 90%. Eh, Cuando hablo de edificios corporativos me estoy refiriendo básicamente a donde nosotros hacemos nuestro foco, que es el nuevo eje corporativo de Asunción, que es la zona de la intersección entre Santa Teresa y Aviadores. Previo a la pandemia estábamos en una ocupación cercana al 90%, con muy buenos precios y retornos para los inversores en cuanto a que los alquileres habían estado en precios promedios de $15 el metro cuadrado. Y hoy estamos revirtiendo, o sea, la pandemia nos llevó a una ocupación cerca del 70%. Muchas empresas tuvieron que cerrar. Nosotros teníamos en nuestros proyectos corporativos empresas que se dedicaban a turismo, que se dedicaban a actividades que de un día para el otro quedaron con cero facturación, con lo cual tuvieron que cerrar sus puertas y además el panorama decía que por lo menos por un año no iban a tener una actividad. Entonces,
La ocupación llegó al 70%, hoy se está reactivando y estamos de nuevo en un 85% de ocupación. Estos son datos que tenemos del eje corporativo. Y los precios estamos en un promedio de $12 el metro cuadrado promedio, ¿sí? O sea, el precio está muy por detrás de lo que estaba previo a la pandemia y la ocupación está un poquito por detrás. Pero sí, la gente, como dijimos y toda la introducción que hicimos, la gente se da cuenta que la presencialidad no tiene con qué compararse. Y poco a poco las empresas se empiezan a dar cuenta de que estar cerca de la gente con la que hace negocio, estar cerca de los proveedores, cerca de los clientes, de los potenciales clientes, es fundamental hoy en día. Yo hace un tiempo atrás no me era descabellado decirme voy al centro antiguo de Asunción a firmar una solicitud en un banco. Hoy ni por un minuto se me cruza por la cabeza cruzar Kubitschek para aquel lado para irme a hacer una operación bancaria. O sea, de hecho, los que están en la zona de Villamorra, hay tres grandes polos, Florencia, en Asunción de oficinas corporativas. El primero es el eje antiguo, ¿sí? El centro antiguo, perdón, para mencionarlo de alguna manera. Hoy son todas oficinas ya más antiguas y muy relacionadas al gobierno o a la función, a los estamentos públicos. Ahí está en el 36% de los metros cuadrados de oficinas corporativas en Asunción, están en ese centro antiguo. Luego hay un 25% de metros cuadrados que están en la zona de Villamorra, que es la zona donde tenemos como edificio icónico del primer edificio que se instaló en la zona, el Citibank, y ahí se pusieron un montón de edificios en la época que yo era director del BBVA, también está la Casa Matriz en Torreón Iberia y Mariscal López del BBVA, hoy GNB, está el Banco Continental, hay un montón de edificios que se instalaron en esa zona de Villamorra y que hoy el más nuevo de todos es Torre de las Américas, en Mariscal López y República Argentina, que lo hizo la constructora GB. Ahora, todo eso forman el 25% de los metros cuadrados de oficinas corporativas. Y el eje corporativo, el nuevo eje corporativo, en la zona que estábamos mencionando antes, tiene un 35% de los metros cuadrados. Hay un 4% restante que está diseminado por toda Asunción, que son muchísimos proyectos, cuando uno los ve en las geolocalizaciones son muchísimos, pero a lo mejor 20, 30 de esos proyectos equivalen a una sola torre del Paseo de la Galería, por decirlo de alguna manera. Entonces, en metros cuadrados representa un alto porcentaje el nuevo eje corporativo. Entonces, las situaciones son muy dispares y la verdad que lo que siento que más se ve golpeado por la pandemia, o lo que yo tengo la sensación, porque la certeza no la puedo tener absoluta, pero los estudios que nosotros hacemos son las oficinas más antiguas ubicadas en el centro, ¿sí? Esas son las oficinas que las empresas les va a costar más volver al nivel de ocupación que tenían previo a la pandemia. Las oficinas muy bien ubicadas y con un alto nivel de servicios y de amenities, la verdad que son las primeras en volver a retomar actividad y tener el nivel de ocupación previo a la pandemia. Y vos sabés que lo hablábamos anteriormente en una mesa de amigos, este tema que me decías, decíamos, el centro está devastado. No quisiera usar esa palabra, pero hay que ser realistas. El centro está devastado, está destruido. Y si no soy funcionario público, no tengo por qué irme al centro, porque antes tenía que irme al banco por ahí al centro. Pero ahora Villamorra tiene una sucursal del banco, el nuevo eje corporativo lo tiene, o quizás, aunque no vivas en ese sector, cerca de tu casa hay una sucursal del banco. Ahora, si decidís ir a un shopping o hacer una salida entre amigas, en mi caso, obviamente vas hacia el nuevo eje corporativo y de paso ya haces tus transacciones si necesitas hacerla, porque más que uno ya lo hacemos con home banking ahí en el teléfono directamente. Y creo que eso es lo que le pasó también al centro. El centro es ahora un eje de función pública y no volvieron todavía a la presencialidad o volvieron apenas. Y todos los negocios que habían a su alrededor estaban para ese sector del funcionario público y ahora que vos me lo decís, ese 36% de oficinas son del centro, son de la función pública, es más que claro todo lo que veníamos hablando, que es así. Nosotros, ciudadanos de la función privada, migramos
hacia un sector que nos gusta. Sí, sí, a mí me gusta decir que lo que no son cuentas son cuentos y por eso me gusta basarme mucho en las estadísticas. Si uno ve en el registro automotor que está, que es información pública, que está, y uno se remonta, no muchos años atrás, uno se remonta al año 2012, vemos que en Paraguay, en todo Paraguay, había 900.000 vehículos y 8.500 ómnibus, ¿sí? Hoy nos encontramos con que en el 2021 hay 2.500.000 vehículos y solamente 9.000 ómnibus, ¿no? Entonces, esto de que antes nos llevaba 20 minutos ir al centro y ahora nos lleva 1 hora y media, es un poco la razón de que no tenga esa facilidad o esa posibilidad. Uno pierde la mañana en ir a hacer algo al centro. De hecho, los principales estudios de abogados que siempre tenían la razón de estar cerca del Palacio de Justicia y decían yo quiero estar cerca del Palacio de Justicia por eso me mantengo en el centro. Hoy ves que están ubicados en pleno eje corporativo y sienten que tienen que estar cerca de los clientes. Entonces, el centro antiguo realmente, a mi criterio hoy lo veo como que tenemos que solucionar un problema mucho más importante, que es el transporte público, porque el gran problema del tráfico acá en Asunción es que no tenemos transporte público. El tráfico es un drama en todas las capitales del mundo, pero acá se ve agravado porque no tenemos transporte público eficiente que nos ayude a solucionar este problema de la congestión de tráfico. Entonces, hasta que eso no se solucione, y yo no soy una persona que mire siquiera alguna alternativa de inversión en el centro antiguo. Totalmente, ¿no? Tus palabras, aparte que sos una persona que siempre, como vos decís, hablas con números, no hablas porque se te dio las ganas, sos una persona muy de fijarte en las estadísticas, así que es muy bueno ver también estos números del por qué nosotros pensamos y los vemos reflejados gracias a tus estadísticas que te llegan. Gonzalo, hablando de todos estos proyectos y aquellos que ya los tenemos a la vista gracias a Edisa, ¿cuál es la inversión media que ustedes tienen en cada proyecto? Bueno, las inversiones son muy variables, Florencia, por el hecho de que tienen muchas decisiones que tomarse. La ubicación, hay variable, el metro cuadrado de terreno, hay $700 el metro cuadrado de terreno y hay terrenos que llegan a $2.000 el metro cuadrado en esa zona. Y hay una gran cantidad de terrenos, pero la ubicación es clave, pero te marca un primer grado de inversión el terreno. Segundo, el nivel de terminaciones que uno quiere hacerle, el porcentaje de amenities que uno vaya a ponerle al proyecto, los niveles de terminaciones como cielo raso con aislante acústico, piso técnico, doble vidriado hermético en los vidrios, el doble vidriado hermético que llegue desde el cielo raso hasta el piso, cosa que cuando uno está sentado, que es el 95% del tiempo que uno está en la oficina está sentado, tenga la misma vista y no tengas la vista solo cuando estás parado. Es decir, muchos factores que uno busca en el proyecto llevan a tener la inversión final. Tenés que pensar que un proyecto tiene, como el que nosotros vemos, como el de Park Plaza, el proyecto que estamos terminando en este momento en la esquina del Shopping del Sol, sí, es un proyecto de aproximadamente $15 millones, y un proyecto de planta baja, 5 pisos de estacionamiento, un subsuelo también de estacionamiento, y después tienes del sexto piso al piso 16, al piso 15, perdón, tiene oficinas corporativas, y tiene el piso 16 un rooftop muy lindo, que también aprovecho para contarles que el 26 de noviembre se inaugura un restaurante allá arriba que se va a llamar Napoleón, y que va a estar gerenciado por gente con muchísima experiencia en el sector gastronómico. Así que lo que tratamos es de seguir perfeccionando nuestros proyectos corporativos y seguir haciendo cada vez tengan más servicios y que tengan más los servicios justos y que la gente necesite, porque también agregar servicios que luego no se utilizan y solamente tienen un impacto en las expensas no tiene sentido, pero sí los servicios que requiere, porque hoy en día
pasa gran parte de su vida en la oficina corporativa y lograr que mejorar fuertemente la calidad de vida de las personas que están en esas oficinas para nosotros es fundamental. Esas oficinas tienen gimnasio, esas oficinas tienen comedores donde uno puede llevar su comida o puede tener restaurantes donde puede comer muy bien. Esas oficinas tienen auditorios, tienen salas de reuniones, porque muchas veces te encontrás hoy en día que la gente quiere reunirse en forma presencial y pasamos de un día que nos juntábamos todos por Zoom, ahora todos tenemos reuniones presenciales, entonces hicimos oficinas adicionales o salas de reuniones adicionales para no tener que densificar las oficinas de salas de reuniones que después se utilizan ciertos porcentajes del día y no todo el día. Entonces, le estamos dando a los proyectos todos los servicios que uno requiere. Por ejemplo, nos dimos cuenta que los proyectos tienen que tener estacionamientos comerciales. Los proyectos requieren que la gente, es decir, mi cliente me viene a visitar, es un tema que no me preocupo, ¿dónde estacionar? Siempre sabes que tenés un estacionamiento comercial disponible pagando por hora, y además que la entrada al estacionamiento comercial sea una entrada distinta a la de los estacionamientos de las oficinas corporativas que tienen otro nivel de seguridad. Entonces, es como que estos proyectos que estamos terminando ahora, me gusta decir que son la curva de experiencia del eje corporativo. O sea, hemos ido aprendiendo de todo lo que pasó con nuestros proyectos que hemos terminado y con los otros proyectos como el World Trade Center, Paseo de la Galería, iMac, Torre Aviadores, todos esos proyectos que están en el eje corporativo, de todos fuimos aprendiendo las cosas muy buenas que se hicieron y en algunas cosas que por inexperiencia o porque todavía no lo habíamos ocupado se fallaron y nosotros lo hemos ido incorporando a nuestros nuevos proyectos. Así que estamos muy conformes y el nivel de ocupación y el nivel de venta que tenemos nos reflejan que sentimos que es un éxito. Y comentame aproximadamente este edificio, el Park Plaza, que son 15 millones aproximados de inversión, ¿en cuánto encuentran ese retorno, esa recuperación de inversión? No, los inversores, hoy el proyecto está finalizado y el proyecto está vendido. Nosotros desde IDISA creemos mucho en la preventa. Nosotros prevendemos mucho y apalancamos los proyectos mucho en preventa. Por dos razones. La primera, obviamente, que es la rentabilidad, el apalancarte con o el financiar, para usar un término más entendible, para el financiar el proyecto con los recursos de los clientes que te compran, obviamente te genera una rentabilidad muy superior a estar pidiendo un apalancamiento o estar pidiendo un financiamiento bancario. Pero además hay una segunda razón más importante que la rentabilidad, y es que te valida el producto. Es decir, la preventa te valida que realmente estás haciendo un producto que demanda el mercado. Y eso es lo que nos deja muy tranquilo. Entonces, nosotros generalmente cuando arrancamos un proyecto, cuando avanzamos con un proyecto, es porque estamos muy seguros que está validado por el mercado. Y eso es lo que nos gusta, o de la manera que nos gusta trabajar desde IDISA. ¿Sí? Sí. Sí, perdón. No, 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 sí, porque, pero es chico. Es indudable e innegable el gran éxito que tienen ustedes en preventa. Y quisiera también saber a qué se debe, cuál es el inicio y los otros puntos del gran éxito que tiene la empresa. Bueno, mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque no siempre tenemos éxito. Te voy a ser sincero, justamente hemos tenido algunos proyectos que hemos lanzado, caso de un proyecto que lanzamos en Hernandaria y nos dimos cuenta de que no teníamos preventa. Y cuando no tuvimos la preventa, ahí dijimos, bueno, si no se está dando esta preventa, se llamaba Residencias del Puerto, era un proyecto que habíamos lanzado de una residencia dentro de un condominio, un proyecto de un condominio dentro de un condominio sería. Y no teníamos la preventa y dijimos, seguimos construyendo, ¿será que la gente quiere tocarlo? Y no, es como que replanteamos el proyecto y cuando lo replanteamos se vendió. Entonces lo que quiero decir es que no siempre tenemos el éxito. El éxito está dado porque realmente, o el éxito se da cuando lees realmente lo que requiere el mercado. Y por eso es que para nosotros es tan importante a la hora de lanzarnos de lleno a terminar o culminar un proyecto es sentir que la preventa realmente estiró o la demanda realmente está muy, muy activa. Es el cambiar cuando ves que no llena. El cambiar Bueno, inmediatamente, no importa. El amor que tenga yo por el proyecto, no importa. O sea, se no, cambia. absolutamente, no, claro, yo puedo, a mí me pasa mucho con otras cosas, hay veces que me pasa de pelearme con, o sabes que también en el negocio de la vitivinicultura me pasa lo mismo,
el vino me parece riquísimo a mí, pero a mí no me tiene que gustar el vino, me tiene que gustar al mercado, ¿no? Entonces con mi enólogo le digo, mira, este vino a mí me parece muy frutado, me parece un vino demasiado, no me gusta, pero si me dices, a vos no te tiene que gustar, al que te tiene que gustar es al mercado. Entonces acá es lo mismo, uno muchas veces se enamora de los proyectos, los hace con mucho cariño, invierte muchísimas horas, pero no por eso quiere decir que el mercado lo va a amar como lo amás vos que te encariñaste porque lo hiciste. Hay que saber interpretar realmente lo que el mercado quiere. Perfecto. Gonzalo, ¿cómo ves este cierre de 2021 en los edificios corporativos y también en la empresa? ¿Y cómo ves la apertura del 2022? Bueno, el 2021 fue un año eh, distinto al 2020. El 2021 fue un año donde no tuvimos una parálisis total y una recesión total por motivo de la pandemia. Hemos empezado a ver señales de reactivación. Eh, hemos visto, hemos visto un contexto Latinoamérica complicado, donde países que tenían una histórica estabilidad y un crecimiento macroeconómico muy ordenado, como Chile y Perú, empiezan a tener alguna incertidumbre políticas, ¿no? Hoy no se ven todavía tan reflejadas con los números macro, pero hay alguna incertidumbre. Creo que el 2021 ha sido un momento ideal para Paraguay, Brasil todavía sin empezar a recuperarse de la crisis que empezó ya en el 2015 con la salida de Dilma Rousseff, y Argentina, que es mi país, que una persona de mi edad, yo tengo 48 años, si a un argentino le preguntás cómo te fue durante la crisis, te dice qué crisis, porque lleva ya 9 crisis en su vida vividas en la Argentina. Entonces, con ese contexto de Argentina y todos los países vecinos, Paraguay tiene un momento único como para poder aprovechar y ser un refugio de inversiones que están buscando estabilidad macroeconómica. Y lo que pedimos desde la Cámara Paraguaya de Desarrolladores, de la CAPADEI, es que se respeten o que volvamos a ese equilibrio fiscal que perdimos durante la pandemia y volvamos a estar muy preocupados por tener los números macro ordenados y por seguir siendo esa economía ordenada y estable que, a pesar de algunos sobresaltos políticos, siempre Paraguay tuvo una estabilidad macroeconómica espectacular, que es lo que finalmente buscan los inversores. Al final del día, todos buscamos lo mismo, es decir, poder sentarse enfrente de una computadora, hacer un Excel a 5 años y creérselo. Y eso es una cosa que no, nosotros estamos muy acostumbrados acá en Paraguay a hacer un Excel que nos lo muestren y miramos. Hoy, el 2021, nos hacen un Excel hasta el 2026 y lo miramos y lo creemos. Bueno, eso acá a 30 kilómetros de distancia, si cruzamos la frontera de Clorinda, nadie, es ciencia ficción eso. Entonces tenemos que valorarlo mucho y tenemos que hacer que se mantenga eso, ¿sí? Buscar de que se mantenga, porque tenemos una oportunidad única como país de tener un montón de inversiones que vayan llegando y que nos hagan muy bien como economía. Y creo que eso va a ayudar también al crecimiento del sector inmobiliario, que no paró en ningún momento, Florencia, y eso te quiero decir. Todos los proyectos que durante la pandemia o que previo a la pandemia se comenzaron, todos, absolutamente todos, no conozco ninguno que se haya parado o se haya quedado a la mitad, todos se están terminando, pero lo importante es que tengamos conciencia de que esos proyectos se tomaron las decisiones de encararlos 3 años antes de la pandemia, ¿sí? Un proyecto inmobiliario se toma. Entonces, mi miedo y lo que tenemos que ver, no quiero usar la palabra miedo, digo, lo que tenemos que ser precavidos y estar analizando, como te dije antes, con cuentas y no con cuentos, es cuántos proyectos que se hubieran iniciado durante el 2020 no se iniciaron y cómo vamos a estar de acá a 3 años más. Eso es un poco lo que tenemos que estar viendo. Por eso es que en esta industria nada pasa de un momento a otro, son tiempos largos y son inversiones de largo plazo, que hay que tener en cuenta un montón de factores. Muchas veces uno hace un producto pensando en un determinado mercado y cuando está terminando el producto, si no te basaste en lo que dijimos antes, en la preventa, a lo mejor vos terminás un producto que era para un mercado de hace 3 o 4 años antes.
Completamente, es así, lo hablan todos. Cuando hablamos de todo este crecimiento que tuvo en el 2019, este crecimiento edilicio que tuvo en el 2019 Asunción, decíamos, claro, pero estas son decisiones que se tomaron en el 2016. Y ahí, cuando llegó la pandemia del 2020, dijimos, 2023, ¿cómo lo vamos a tener? Sí, igual hoy hay muchísimas obras, nosotros hay números que me llaman la atención. El otro día estábamos en una reunión de que se hablaba de que de la industria del hormigón está abasteciendo a 850 obras en Asunción y Gran Asunción. La verdad que los números son sumamente llamativos, como optimistas. Así que creo que Paraguay sigue creciendo, creo que hay un mercado todavía que demanda vivienda entre 60 y 150 mil dólares. Ese mercado está muy demandado y creo que Así mismo. las empresas desarrolladoras tenemos que pensar en ese mercado de buscar que la gente que quiere empezar con su vivienda propia de momento cero, y no necesariamente clase media, Florencia, ¿eh? ¿No? Nosotros, hay mucha gente que tiene un estilo de vida distinto, ¿no? Nosotros cuando vamos a otros lugares del mundo, vamos a los outlets y vos fíjate que en esos outlets que uno va a comprar no te encontrás con ningún japonés en el outlet. ¿Por qué? Y porque el japonés no tiene como traer las 3 o 4 valijas adicionales que nosotros traemos de equipaje. O sea, si el japonés llega a Japón con 3 valijas más, las tiene que tirar en el aeropuerto porque en su casa no caben 3 valijas más. Entonces nos encontramos a los japoneses comprando un cobertor para el iPhone en Gucci, ¿no? En una tienda de alto poder adquisitivo, porque es lo único que pueden comprar durante el viaje, lo único que les cabe en los metros cuadrados que tienen. Bueno, hoy la gente empieza a vivir de esta manera, empieza a querer disfrutar más la vida, querer viajar más, querer hacer otras cosas. En la época de mis padres o de mi abuelo, quizás si uno fallecía un familiar y no lo velaba en su casa, era una cosa gravísima. Hoy en día ya es algo más común, no necesitas velar en tu casa a un ser querido que falleció. Lo mismo pasa con los cumpleaños. Mi padre pensaba siempre en hacer su cumpleaños en su casa y tenía que tener un quincho enorme para hacer su cumpleaños. Hoy en día, le decía a tu amigo, nos juntamos en tal restaurante a tal hora a tener un cumpleaños. Entonces, los espacios empiezan a ser más eficientes, más chicos y la gente, por más que sea de clase media o alta, empieza a necesitar menos metros cuadrados y eso es lo que está demandando el mercado y eso es lo que tenemos que entender nosotros como desarrolladores. Sí, totalmente. Y como para finalizar, Gonzalo, me gustaría hablar un puntito sobre la Capadei, si tienen alguna solicitud como Cámara hacia el gobierno. Y lo dije antes, es la de marcar el rumbo claro, mostrar un plan claro de cómo volver a la estabilidad fiscal, ¿no? Al equilibrio fiscal, que se salió tanto de ese equilibrio fiscal Paraguay durante la pandemia, esa ley que existe y que siempre, esa ley de responsabilidad fiscal que tiene Paraguay, que lo ha hecho tan ordenado históricamente, en no poder salirse un tanto por ciento del PBI, del equilibrio fiscal. Creo que tenemos que volver a eso y preocuparnos por ser muy insistentes en que el gobierno tome líneas de acción para volver a ser el país ordenado que siempre ha sido Paraguay. Ojalá el presupuesto 2022 es para agarrarse la cabeza. Sí, sí. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, Gonzalo, seguramente volvemos a hablar ya con los proyectos ya que tienen ustedes con Edisa. Sí, tenemos 2 proyectos muy importantes, muy interesantes y que pronto vamos a estar mostrándoles, muy locos también, ¿eh? Me gusta decir esa frase, muy locos e innovadores. ¿Ah? Me encanta, Pero, loco innovador son dos palabras que estaba esperando. sí, la gente, me gusta esa frase, no es mía, es de una publicidad de Apple del año 97 que dice que la gente que está lo suficientemente loca para pensar que puede cambiar el mundo es la que lo logra, ¿no? Y estos proyectos son así, son innovadores y son este, transgresores, esa es la palabra que no me salía. ¿Cuándo los lanzan al mercado? A fin de año, a fin de año, este año, a fin de año vamos a salir ya, el primer medio en el que vamos a comunicar es con ustedes, así que contá con eso, Florencia. Bueno, ya te tomó la palabra. Muchísimas gracias, Gonzalo. Te dejamos descansar y siempre agradecidos con vos y un placer hablar, que nos cuentes tantas cosas, sobre todo cosas buenas, porque Bueno, está bueno terminar así el día.
Bueno, que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el señor Gonzalo Facas, socio director de Ibiza. Nos vamos a un pequeño corte, a la vuelta tenemos a la siguiente invitada, no se vayan.